Caliente, recordemos que ayer había cerrado 512 aproximadamente, 510. Está un poco más moderado hoy, pero un poco apenas, pero también el mercado muy movido en los dólares financieros, el contado con liqui, pero está operando alrededor de los 520 pesos. Así que fíjate, ahí lo tenés, 517, se llegó a operar un poco más alto hoy. Obviamente, Guada, la incertidumbre está en el medio de la escena. Estamos en un momento de cambio electoral, nos acercamos a las PASO. Si querés te lo puedo decir más técnicamente, pero hablando en criollo, nadie quiere dormir destapado en este momento. Claro. Y eso en Argentina significa salir del peso e ir al dólar para cubrirse. Este es el escenario, sobre todo cuando no tenés precisiones muy claras en materia de lo que va a pasar con el Fondo Monetario, cuando estás con la caja del Banco Central recontra, ya te diría que no exigida, casi incendiada. Y obviamente esto es lo que se está viendo. Y no hay novedades con el tema del viaje a Washington tampoco, ¿no? No hubo ninguna precisión de parte del gobierno. No, el mercado, ¿qué es lo que está especulando? Un poco lo que decíamos ayer aquí en el programa. Bueno, están jugando al póker, hay algunos que están mintiendo, otros no tanto. Son las reglas del juego. A ver, básicamente hoy lo que se está pensando es, bueno, ¿qué pasa si no hay un acuerdo? ¿Qué es lo que sucede si finalmente, a pesar de que Massa ayer dijo estamos negociando y dice que la semana que viene se va a llegar a un acuerdo, pero bueno, hay muchas postergaciones y hay muchas dudas y las exigencias del fondo más o menos ya se conocen cuáles son y se sabe que el gobierno en alguna de ellas, sobre todo en el dibujo finito del déficit del valor del dólar, no va a aceptar. Bueno, si no hay un acuerdo, bueno, finalmente la negociación, el gobierno dice que continúa. Ya sabemos que el Fondo Monetario acepta pago en yuanes, que el gobierno dice que podría pagar en yuanes. Eso no significa, de todas maneras, después incluso lo vamos a hablar claramente, que esto traiga gran confianza. Si claro, finalmente no hay un acuerdo y el gobierno dice, bueno, cancelamos este pago acumulado que tenemos a fin de julio y lo cancelamos en yuanes, a pesar de que el fondo lo acepte, no va a significar eso una buena señal. ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno? Y por eso lo pusimos aquí en la placa. Llegar a las PASO. Y la verdad que esto en la intimidad te lo dicen todos, incluso en economía. Bueno, si llegamos a las PASO después vemos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Bien, bueno, más interrogantes que respuestas con respecto a esto que obviamente lo está sintiendo el mercado, por eso está descontrolado el dólar. Ya le damos paso y le damos la bienvenida a Ignacio Olivera Dol, hermano de nuestro querido Pancho Olivera, que es economista y por supuesto nos va a poner un poco más de luz sobre esto. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Bueno, mira, hoy lo que se está viendo en este momento es una dinámica que se esperaba porque se sabe que en la Argentina los argentinos no pasan las elecciones en pesos, ¿no? Y era muy raro para muchos que el tipo de cambio paralelo se estuviera manteniendo relativamente calmo por los efectos de la inflación, porque con una inflación es necesario es lógico que un bien que es escaso en la Argentina se vaya actualizando, pero también por la dinámica que estaba mostrando las reservas. Cualquier cuenta que se haga sobre las reservas del Banco Central hoy asusta. O sea, las reservas brutas que están cayendo, las reservas netas, que son las propias del Banco Central, están en 7.000 millones de dólares negativas. O sea, las propias del Banco Central, restándole los pasivos. Las reservas líquidas, la semana pasada un agente del mercado me hacía una cuenta y dice, si vos tenés en cuenta las reservas que el Banco Central no puede tocar bajo ningún aspecto, que son, por ejemplo, los depósitos de la gente, una parte del swap de China que no es convertible, que son cerca de 8.000, 10.000 millones de dólares, de los depósitos de la gente son encaje del Banco Central, más o menos 10.000 millones de dólares. El stock de oro, que se supone que lo tienen como una garantía de un préstamo del BIS que tiene el Banco Central, vos solo sumás eso, da 25.000 millones de dólares. Y hoy las reservas son 26.000 millones de dólares. Es lo que el Banco Central no puede tocar bajo ningún aspecto, entonces ni siquiera esa cuenta da. Ya no importa tanto las reservas netas, o sea, la relación con los pasivos, entre los activos y los pasivos, sino incluso los dólares que son intangibles para el Banco Central. Hoy se ve que el Banco Central no tiene reservas y hay pocas explicaciones para el mercado de por qué esto no estaba mostrándose en una corrección del tipo de cambio paralelo. Ayer Claro, muchos decían que estaba atrasado, ¿no? Claro. A todos nos parece que está carísimo y sobre todo me imagino a la gente que se está yendo de viaje al exterior, vacaciones de invierno, todo en dólares, esto también le complica la vida.
Pero los economistas dicen que está atrasado el dólar. Está atrasado en términos, sobre todo en cuanto a la inflación, pero también por la foto de las reservas. Un banquero ayer me decía, la única razón por la que esto no está explotando es porque hoy crecen todavía los depósitos en dólares del sector privado en el sistema financiero. Claro. Esto le está dando cuerda. O sea, no hay retiro de dólares. No hay retiro. No se explica por qué, pero esto le da cuerda al Banco Central para ir siguiendo con su juego de intervenciones en el mercado. Y con esto, mientras vos ves que el tipo de cambio paralelo quizás no sube tanto, el patrimonio del Banco Central, las reservas están cayendo, el patrimonio se está deteriorando, ¿no? O sea, es como que el gobierno logra mostrar una buena foto en el indicador, pero la realidad detrás de este indicador se va empeorando. Mencionabas la inflación. Ayer se conoció el nuevo índice que el gobierno festejó como si hubiera sido una buena noticia. ¿Qué muestra ese índice y qué podemos esperar en los próximos meses? Bueno, la buena noticia, la mala noticia es que todavía la Argentina acumula 6 meses seguidos de una inflación superior al 6%. Así que si es 6, 7 u 8, la verdad es que no cambia demasiado. Pero la buena noticia es que hay 2 meses de baja que no indican que sea una tendencia, ¿no? Y que se vaya a confirmar. Claro. Y otra mala noticia es que en la primera semana de julio ya los datos de alta frecuencia están mostrando que se vuelven a acelerar. Y la suba en la primera semana de julio, hoy lo decían en un reporte del mercado, es la mayor desde enero de 2016. O sea, nunca los precios avanzaron tan rápido como en esta semana. Igual hay cuestiones estacionales, siempre muchos servicios aumentan. Eso que estábamos viendo, que parecía una desaceleración del ritmo de aumento de precios, no se está confirmando ahora en esta primera semana de julio. Nadie está esperando que se confirme en julio y agosto. O sea, todos están preparados para que se vuelva a acelerar la inflación. Desde enero de 2016 que los precios no estaban aumentando tanto en la primera semana de mes, y el enero de 2016 sabemos es la salida del cepo cambiario. O sea, fue justamente cuando hubo un rebote de la inflación a partir de esta liberación del cepo. Y tampoco es homogénea en todo el país, ¿no? Esta inflación, este aumento de precios. Tenemos una placa, a ver si la podemos ver. Bueno, esta es otra placa que traje yo, después la comparación con países de la región. En realidad la idea es como mostrar, esto me lo pasó un banquero afuera, ¿no? Que él dice, ¿por qué Argentina se dé el lujo de pagar una tasa de interés tan baja en relación con la inflación esperada, ¿no? Porque todos los países en la región que están mostrándose efectivos para bajar la inflación están pagando tasas de referencia que están siempre muy por encima, la nominal, ¿eh? Nosotros usamos la efectiva porque el Banco Central acá dice que hay que usar la efectiva, pero la nominal, la tasa, que es la línea del medio, ¿no? Las tasas de todos los bancos centrales más que duplican la inflación esperada para los siguientes meses en cada uno de estos países, ¿no? Entonces, ellos siempre muestran una tasa de interés muy agresiva, mucho más alta con relación a la inflación esperada, y a partir de esto es que logran ser tan efectivos con la baja de la inflación, que seguramente lo tengas después en placas que creo que hay, que muestran cómo están ellos logrando una inflación menor a la nuestra. Pero fíjate la de Argentina, la línea del medio es la tasa efectiva, en realidad nuestra tasa nominal es 97%, pero el Banco Central siempre nos dice que hay que mirar la efectiva, porque de última es la que termina materializándose en los incentivos, digamos, para los depositantes para que se queden en pesos. Pero esa incluso no alcanza para compensar la inflación esperada para los próximos 12 meses, entonces es negativa. La tasa real de Argentina es la única negativa en la región, bueno, en este grupo de países de la región, y lo que está mostrando es que tiene serias limitaciones el Banco Central como para combatir la inflación, o sea, en relación con otros países. Por un lado, esta tasa hace que se enfríe la economía, porque es imposible pedir un crédito con esas tasas de interés, pero a su vez no cumple con su objetivo de bajar la inflación. Exactamente. De hacer que la gente se quede en pesos, ¿no? Sí, es que, bueno, de hecho, el último recurso que tiene el Banco Central en este momento es frenar un poco la economía para tratar de contener la inflación. O sea, si necesita una tasa de interés más alta es porque justamente necesita ponerle trabas a la actividad en alguna manera. Bueno, obviamente la oposición habló de este tema. Ayer Horacio Rodríguez Larreta estuvo desde un supermercado hablando de esto. Lo vemos. Las primeras 3 tienen el objetivo de corregir o de terminar con el déficit fiscal, de ordenar las cuentas.
no vamos a seguir gastando más que lo que ingresa, porque al final la diferencia siempre se paga imprimiendo más. Primero, vamos a revisar el presupuesto línea por línea, peso por peso, para sacar todo gasto innecesario, para equilibrar las cuentas y para llegar al déficit cero el primer año. El segundo punto es, vamos a eliminar el déficit de las empresas públicas, aerolíneas y otras. Y tercero, en este grupo, el Congreso no va a poder aprobar ninguna ley que implique un gasto si no se justifica exactamente de dónde salen los fondos. Bien, ahí estábamos viendo hoy más temprano, fue eso desde un supermercado. ¿Qué podemos decir de esto, Rubén? A ver, en primer lugar eligió un ambiente directamente relacionado con la inflación. Sí. Una imagen no muy dura, la que muestra Larreta aquí en el supermercado frente a una góndola. Él lo que dice es algunas cuestiones, te diría que son nuevas, otras ya existen. En primer lugar, lo que está diciendo es vamos a revisar el presupuesto línea por línea para ir a un objetivo de... Los tres primeros puntos son eso, y me parece que es lo central, para ir a un objetivo de déficit cero. El segundo punto es el déficit de las empresas públicas, que lo que está diciendo es que es cierto que representan en gran medida el déficit e incluso un problema para la balanza de dólares del país. Y el tercer punto básicamente es decir, bueno, vamos a ir a reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que el Banco Central no pueda seguir emitiendo para financiar al Tesoro. Que tiene que ver con los otros dos puntos también. Y habla específicamente de esto último que mencionó y es algo que ya existe. Ahí lo que tiene que encontrar la manera, la reta es que rija la institucionalidad. Hoy, claro, por la Ley de Administración Financiera, nadie puede aprobar un gasto en el Congreso si no dice de dónde va a salir la plata. Existe ya. El problema es que no se cumple. ¿No? Puedo sumar, esta semana publicamos justamente algunas definiciones que dio Hernán Lacunza, que es el principal asesor económico de Larreta, en un desayuno que tuvo en un fondo de inversión de acá de Buenos Aires con 15 empresarios y les anticipó, además de esta reforma fiscal que iban a hacer, que él esperaba que la liberación del cepo cambiario se diera a un tipo de cambio de 400 pesos a valores actuales, ¿no? Imaginando la brecha actual, él pensaba que ellos están previendo que en cuanto liberen este cepo cambiario, el tipo de cambio de equilibrio que va a buscar la Argentina va a estar en la mitad de la brecha, digamos, entre el oficial y el paralelo, que está en 500, se ubicaría cerca de 400 a valores actuales. Después, en diciembre habrá que actualizarlo. Pero eso indica un poco los efectos que puede llegar a haber sobre la inflación, sobre esta variable que está hablando Larreta en el corto plazo, si es que se repite la dinámica de la liberación del cepo de Macri. La diferencia es que hoy, como el dólar paralelo, el contado con liquidación, el blue, está mucho más extendido en la economía, buena parte de los precios de la economía están seteados con ese valor, cosa que no pasaba en el 2015 cuando estaba prácticamente prohibido el contado con liquidación. Y te diría que el punto de la liberación del cepo, de lo que dijo hoy Rodríguez Larreta, es el único punto que quizás hay sustanciales diferencias con Patricia Bullrich. El resto de los puntos, los economistas de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta piensan más o menos lo mismo. Salir del cepo, el problema es que Patricia lo plantea más rápido, y Larreta y Lacunza lo plantean en una situación más de gradualismo, ¿sí? Dijo en el transcurso del primer año que se liberen todo tipo de múltiples cambios. Patricia casi que dice primer día para el otro. Después, en lo que es autonomía del Banco Central, déficit cero, todas las cuestiones macroeconómicas son prácticamente las mismas. ¿Están diciendo los candidatos el cómo? Porque, digamos, un poco uno ya sabe lo que habría que hacer. El tema es el cómo, ¿no? Lo dicen poco, te diría. Te diría depende qué tribuna. A la tribuna empresaria creo que se lo dicen mucho más, son mucho más explícitos, porque también los empresarios ya saben lo que hay que hacer. O sea, el que mira para otro lado de los empresarios sabe que en realidad, hasta incluso a Massa saben que quizás no lo está haciendo ahora por cuestiones políticas, pero que lo que dice Rubinstein es lo mismo que dicen Lacunza o La Espina. En los discursos políticos es donde creo que falta un poco más. ¿Por qué? Porque en campaña política, si dicen lo que tienen que hacer, cuesta mucho más. Hay una discusión ahí, cuán realista ser en esta campaña. Algunos dicen que hay que ser bien realista y decir lo que se viene es durísimo. Otros son un poquito más de la línea histórica de en campaña política. No digas lo que voy a hacer porque si no, no me votan. Claro, bueno, pasa eso. Aprovecho para darle la bienvenida a Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. Si dicen lo que van a hacer, ¿los votan o no los votan?
Yo creo que tanto Horacio como Gerardo Morales, desde que arrancamos esta campaña y cada uno de nosotros nos estamos ocupando día por día de transmitirle a la sociedad argentina nuestras propuestas. Así lo hicimos con el tema trabajo, seguridad, política antiprivilegios. Educación. Fuimos el otro día a San Luis, a la primera escuela que fundó Sarmiento, a presentar nuestras propuestas sobre educación. Hoy las políticas que están vinculadas a la lucha contra la inflación, y estaban hablando ustedes, y creo que ese es uno de los diferenciales positivos que tiene este equipo con la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y cada uno de nosotros como candidatos tanto a diputados nacionales como senadores. Bueno, estamos hablando de temas políticos en una interna que cruje sobre todo en la oposición, porque, bueno, mal que mal, el Frente de Todos, de una forma verticalista como suele ocurrir, pero Cristina ordenó la interna. Donde no está ordenada es en Juntos por el Cambio.